Hola, soy Santa Esperanza. Llevo más de 15 años dedicada al estudio de los escritos místicos de las santas de la Iglesia, una labor que comenzó el día que perdí a mi abuela. Ella fue quien sembró en mí la semilla de la fe y perderla fue el golpe que me llevó a buscar respuestas profundas en los diarios de las almas que vieron lo invisible. Desde entonces, mi única misión es traerte a ti estas revelaciones que a menudo permanecen ocultas en libros antiguos para que puedas entender lo que realmente está en juego cuando cerramos los ojos por última vez. Hoy quiero preguntarte algo que puede resultar muy incómodo. ¿Es posible que, aun considerándote una buena persona, termines atrapado en el purgatorio casi para siempre? Existe una advertencia estremecedora que Santa Brígida de Suecia, una de las místicas más respetadas de nuestra historia, recibió directamente del cielo. Ella descubrió que el peligro más grande no siempre son los pecados que cometemos, sino la actitud con la que enfrentamos nuestra fe y nuestra comodidad en este mundo. La respuesta que Santa Brígida dejó plasmada en sus revelaciones es contundente. El alma que corre el riesgo de permanecer en el purgatorio hasta el mismísimo día del juicio final es el alma tibia y apegada a la tierra. Jesús mismo le reveló que aquel que olvidándose de Dios desea vivir en este mundo para siempre, por encima de cualquier otra cosa, aunque no peque mortalmente, tendrá que sufrir una pena de retención perpetua hasta el final de los tiempos. No se trata de grandes criminales, sino de personas que no sienten un deseo real por el cielo. Su propia falta de anhelo por Dios se convierte en la cadena que los ata y les impide avanzar hacia la gloria. Cuando Santa Brígida recibió esta visión, quedó profundamente impactada al comprender la seriedad de la justicia divina. Vio que la tibieza, ese estado en el que cumplimos con la misa por rutina, pero nuestro corazón está puesto solo en las posesiones materiales, es un peso que el alma no puede soltar al morir. No estamos hablando de una simple falta leve, sino de una orientación del corazón que prefiere la seguridad de la tierra a la presencia de Dios. La santa relató cómo estas almas quedan en un estado de estancamiento total, donde el tiempo se percibe como una eternidad porque no cultivaron el fuego del amor divino mientras tenían tiempo. La gravedad de esta revelación abrumó incluso a los ángeles al ver cómo la bondad superficial no basta para cruzar las puertas del paraíso. Entender esto cambia por completo nuestra forma de vivir cada minuto. La justicia de Dios es perfecta y exige que cada rastro de egoísmo y apego sea purificado antes de entrar en su presencia. Santa Brígida describió que el purgatorio no es un lugar uniforme, sino que existen grados específicos de purificación según lo que hayamos sembrado en el espíritu. El alma que no buscó a Dios con fervor se encuentra en una penumbra donde el hambre de ver su rostro se convierte en un dolor más fuerte que cualquier fuego físico. Para comprender cómo evitar este estado de retención y qué es lo que realmente sucede en esas estancias de espera, debemos profundizar en los detalles de lo que la santa vio en esos distintos niveles, donde la diferencia entre una salvación rápida y una espera de siglos reside en un solo secreto de nuestro corazón. Tal vez te parezca una medida demasiado severa para alguien que simplemente intentó llevar una vida tranquila, pero lo que Santa Brígida descubrió en sus diálogos con el cielo es que el purgatorio no es un castigo arbitrario, sino la respuesta de la justicia divina a la calidad de nuestro amor. No quiero que te quedes solo con mi palabra. Quiero que comprendas los fundamentos que esta gran mística del siglo XIV dejó plasmados en su obra Revelaciones, especialmente en el libro cuarto, donde se describe con una claridad que estremece el destino de las almas tras la muerte. Ella no escribió estas líneas para asustarnos, sino para que entendiéramos que la salvación no es solo evitar el mal, sino abrazar el bien con todo nuestro ser. Jesús le mostró a Brígida que el purgatorio se divide en 3 grados o niveles de purificación y cada uno responde a una disposición distinta del corazón. En el primer grado se encuentran aquellos que cometieron pecados graves, pero se arrepintieron en el último aliento,
Allí el alma experimenta penas físicas intensas, como un frío glacial o un calor abrasador, que sirven para arrancar las raíces del mal. Sin embargo, lo que nos compete hoy es el segundo y sobre todo el tercer grado. El segundo grado es un estado de retención donde el alma se siente sin fuerzas, como una sombra que espera en el silencio, dependiendo totalmente de que alguien en la tierra pronuncie su nombre en una oración para recibir un alivio que ella ya no puede ganar por sí misma. Es una estancia de impotencia total para quienes no cultivaron la caridad activa. Pero la revelación más impactante para los que nos consideramos buenos es el tercer grado, el llamado purgatorio del deseo. Aquí no hay fuego físico ni tormentos externos, pero el alma sufre un dolor místico insoportable, la sed de Dios. Es el lugar de quienes vivieron correctamente pero sin pasión, de los que cumplieron por rutina pero tenían su corazón anclado en las cosas de la tierra. Este estado de tibieza es el que San Juan describe en el Apocalipsis cuando advierte que Dios vomitará de su boca a los que no son ni fríos ni calientes. Es una advertencia que coincide con lo que el ángel le reveló a la santa. La duración de esta pena puede llegar a ser de hasta 6 veces el tiempo que la persona vivió apegada a sus deseos mundanos, a menos que los sufragios de los vivos intervengan con fervor. Eso nos recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde asegura con firmeza que no saldremos de la prisión espiritual hasta haber pagado el último centavo. No es una cuestión de crueldad, sino de coherencia espiritual. San Pablo ya lo advertía en su carta a los Corintios al decir que muchos se salvarán, sí, pero como quien pasa a través del fuego. Ese fuego es el amor de Dios que resulta quemante para quien no se preparó para recibirlo con un corazón libre de equipaje terreno. Santa Brígida vio cómo almas que en el mundo parecían ejemplares quedaban estancadas allí por el simple hecho de haber preferido la comodidad de sus bienes a la urgencia de la santidad. Sé que en este momento podrías estar pensando, pero ¿no es Dios infinitamente misericordioso como para dejar a un hijo sufriendo durante tanto tiempo? Es una duda natural que yo misma tuve al empezar mis estudios y la respuesta que encontré en las místicas es reveladora. La misericordia ya actuó al salvarte del abismo del infierno. Ahora es la justicia la que debe actuar para limpiar la mancha del egoísmo. Imagina un cristal que, aunque no esté roto, está cubierto de una capa gruesa de polvo. Por mucha luz que reciba, no podrá reflejarla con nitidez hasta que esté impecable. El purgatorio es ese proceso de limpieza profunda para que podamos soportar la luz de Dios sin quedar cegados. Otros me dicen a menudo, yo no soy un gran criminal, no merezco estar rodeado de sombras o fuego. Sin embargo, la santa explica que el purgatorio del deseo es limpio, pero el hambre de ver el rostro de Dios es un fuego espiritual mucho más doloroso que cualquier quemadura física que podamos imaginar. No se trata de lo que hiciste mal, sino de cuánto te faltó por amar. Incluso si temes que tu familia se olvide de rezar por ti, debes saber que la iglesia es un cuerpo vivo y las oraciones de la Virgen María alcanzan a todos, pero el grado de alivio que recibirás dependerá directamente de cuánto deseaste a Dios mientras tenías el regalo de la vida. Es vital que empecemos a reconocer los síntomas de esa tibieza en nuestra rutina diaria antes de que sea demasiado tarde para rectificar el rumbo de nuestra eternidad. Entender estas verdades no sirve de nada si no somos capaces de mirar con absoluta honestidad lo que sucede dentro de nosotros cada mañana al despertar. La tibieza no es un concepto teológico abstracto que solo afecta a otros, es una forma de caminar por el mundo con el alma en estado de somnolencia y tiene señales muy concretas que solemos ignorar por pura comodidad. Quiero que reflexiones sobre cómo vives tu fe en los momentos en que nadie te ve. Quizás vas a misa todos los domingos, pero lo haces como quien tacha una tarea de una lista interminable, sintiendo que la liturgia es una obligación pesada que interrumpe tus planes de descanso en lugar de ser el encuentro vivo que debería transformar tu semana. O tal vez cuando la idea de la muerte cruza tu mente, lo que experimentas no es el temor santo al juicio de Dios, sino un pánico visceral a perder tus posesiones, tu estatus social o esos pequeños placeres terrenales a los que te has aferrado con fuerza.
Es esa sensación de estar demasiado cómodo en este mundo lo que revela que tu corazón ha echado raíces profundas en el fango de la tierra y ha olvidado que aquí solo somos peregrinos de paso. Es muy fácil considerarse una persona buena porque no robamos ni matamos, pero Santa Brígida nos advierte que una caridad estéril, donde no hay sacrificio real ni fuego en la oración, es una inercia espiritual que te mantiene en una zona gris donde Dios es un invitado lejano y no el verdadero dueño de tu vida. La primera herramienta práctica que nos legó la Santa para romper estas cadenas es el ofrecimiento de misas de sufragio, pero con un matiz que cambia el corazón. Ofrécelas específicamente por las almas más olvidadas del purgatorio. Hablo de aquellas cuya memoria ya se ha borrado y que nadie menciona en sus plegarias. Al interceder por ellas, educas a tu propia alma en una caridad desinteresada que te aleja del egoísmo que nos detiene tras la muerte. Es probable que pienses, ¿y qué pasará conmigo? ¿Y si muero y mi propia familia se olvida de rezar por mí? Permíteme decirte algo que te traerá paz. La iglesia es un cuerpo vivo y conectado. Las oraciones de la Virgen María y las misas colectivas alcanzan incluso a los más solitarios, pero debes saber que el grado de alivio que esas oraciones te darán dependerá directamente de cuánto amor sembraste tú mientras tenías el regalo de la vida. No temas al olvido de los hombres, teme a tu propia falta de deseo por Dios. La segunda práctica esencial es el examen del deseo cotidiano. Cada noche, antes de cerrar los ojos, hazte una sola pregunta. Si Dios me llamara hoy mismo, ¿estaría realmente feliz de ir a su encuentro o sentiría una tristeza amarga por abandonar mis bienes? Si sientes resistencia, es que algo en el mundo pesa más que tu anhelo de cielo. Sé que muchos piensan, pero ¿no es Dios demasiado misericordioso para dejar a un hijo sufriendo tanto tiempo? Tienes que comprender que la misericordia divina es la que ya te ha salvado del abismo, pero su justicia perfecta es la que debe limpiar ahora la mancha de tu egoísmo. Imagina un cristal que, aunque esté entero, está cubierto de hollín, no podrá reflejar la claridad de Dios hasta que no esté impecable. El purgatorio es ese proceso de limpieza necesario para que tu alma pueda soportar la gloria del paraíso sin quedar cegada por su propia suciedad espiritual. Una tercera vía fundamental de purificación es el ejercicio del ayuno y la limosna como actos de renuncia voluntaria. No se trata de dejar de comer, sino de renunciar conscientemente a algo lícito para entrenar a tu voluntad a no depender de lo material. Al desprenderte de un capricho que considerabas necesario, estás cortando un eslabón de la cadena que te mantiene anclado a la tierra. Quizás me digas, pero yo no he sido un gran pecador, no merezco las penas del fuego. Sin embargo, las revelaciones explican que, aunque el purgatorio del deseo esté libre de tormentos físicos, el hambre espiritual de ver el rostro de Dios es un fuego místico infinitamente más doloroso que cualquier quemadura física. No es un castigo externo, es el dolor punzante de un amor que llega tarde y que quema por la intensidad de su propio arrepentimiento. Para protegerte eficazmente de esta caída en la indiferencia, te recomiendo incorporar a tu vida las 15 oraciones de Santa Brígida. Jesús mismo se las dictó y prometió que quienes las rezan con devoción durante un año ven cómo su tibieza se transforma en un fervor que puede liberar incluso a las almas de su propio linaje. Es un hábito poderoso porque te obliga a meditar diariamente en la pasión, recordándote el precio infinito que se pagó por tu rescate y despertando un agradecimiento que consume cualquier rastro de pereza. Además, te sugiero que empieces a bendecir cada posesión que tienes, reconociendo que todo le pertenece a Dios y que tú eres solo un administrador temporal. Este pequeño gesto rompe el hechizo del apego ciego y te prepara interiormente para soltarlo todo con alegría cuando suene la hora de tu partida definitiva. Todo lo que decidimos hacer hoy, cada pequeña oración ofrecida y cada sacrificio oculto está determinando el peso exacto que tendrá nuestra alma al cruzar el umbral. Porque cuando el tiempo se detenga y la eternidad se abra ante nosotros, descubriremos con un estremecimiento que lo único que realmente nos impide volar hacia la luz es el peso muerto de aquello que no fuimos capaces de soltar por amor. Si hoy decides cerrar los oídos a esta advertencia
y continúas viviendo bajo esa anestesia espiritual de quien se cree bueno solo por no hacer daño, las consecuencias empezarán a manifestarse mucho antes de que tu corazón deje de latir. Sentirás una sequedad creciente en tu interior, un vacío que ninguna posesión podrá llenar, porque tu alma ya ha empezado a experimentar el hambre de Dios, pero tú la estás alimentando con migajas de este mundo. El riesgo no es solo una espera eterna después de la muerte, es convertir tu vida presente en un desierto donde la gracia de Dios resbala sobre la dureza de tu comodidad, dejándote solo con el peso amargo de tus propias seguridades que al final no podrán sostenerte. Santa Brígida contempló una escena en las cortes celestiales que nos revela la balanza exacta de nuestra eternidad con una claridad que estremece. Vio a la Virgen María, nuestra Madre de Misericordia, postrada ante su Hijo, intercediendo por aquellas almas que gemían en el olvido absoluto. María pedía clemencia con lágrimas en los ojos, pero Jesús, con una mirada cargada de una justicia que nos sobrepasa, le mostró unas balanzas de oro suspendidas en el aire. En un plato estaban las miles de oraciones mecánicas, los rosarios rezados sin pensar y las misas asistidas por puro compromiso social de esas almas que se consideraban ejemplares. En el otro plato, el ángel puso una sola moneda que una persona pobre había dado con amor verdadero y un solo suspiro de arrepentimiento sincero, nacido del dolor de haber ofendido al amor. El peso de ese único acto de caridad real hundía la balanza con una fuerza arrolladora, mientras que la montaña de ritos vacíos y apariencias no lograba moverla ni un milímetro. Jesús le dijo entonces a su madre que él no podía forzar la entrada al cielo de quien no le había dejado espacio en su corazón mientras vivía, porque su justicia es el espejo de nuestra propia voluntad. En otra de sus visiones más impactantes, la santa vio un lugar que llamó la estancia de las sombras. No había llamas devoradoras ni tormentos físicos visibles, pero el frío era tan intenso que parecía congelar el espíritu mismo. Eran almas que parecían estatuas de ceniza, sin voz para pedir ayuda, con los ojos fijos en una puerta que se mantenía cerrada. Estas almas estaban allí porque en la tierra nunca quisieron molestar a nadie, pero tampoco quisieron ayudar a nadie con sacrificio. Su pecado no fue el odio, sino la indiferencia disfrazada de prudencia. Santa Brígida relató cómo un alma le gritaba en un silencio atroz: he vivido para mí misma en un cuerpo que todos llamaban virtuoso, y ahora soy esta sombra fría porque nunca encendí el fuego del amor en mi prójimo. Es el destino aterrador de quienes mueren rodeados de lujos y alabanzas humanas, pero con las manos espirituales completamente vacías de obras de luz. Pienso ahora en la historia del joven rico que nos narra el Evangelio. Él no era un mal hombre, al contrario, cumplía todos los mandamientos desde su juventud, y Jesús, al mirarlo, sintió un amor profundo por él. Tenía la santidad a un paso de distancia, pero cuando se le pidió soltar sus riquezas para seguir al Maestro, se marchó triste. Esa tristeza es la clave de todo. No fue condenado por ser rico, sino por preferir su comodidad a la aventura de la fe viva. Ese joven rico es el antepasado espiritual de todos los que hoy decimos yo ya cumplo, mientras mantenemos nuestro corazón bien guardado en una caja fuerte de egoísmo. La tristeza con la que se alejó de Jesús es exactamente el mismo dolor que Santa Brígida describe en el Purgatorio del Deseo, la agonía insoportable de saber que tuviste a Dios frente a ti y elegiste un puñado de tierra. El mundo te dice que el éxito es tener la agenda llena, la cuenta saneada y la conciencia tranquila porque no eres peor que los demás. Pero la revelación de la santa nos dice algo muy distinto. El éxito es llegar al final del camino con el corazón tan ligero que nada te detenga en tu vuelo hacia Dios. Lo que el mundo llama una vida tranquila y correcta en el plano espiritual puede ser una vida estéril y congelada que no sirve para el banquete del rey. Mientras la mayoría se esfuerza por acumular seguros de vida, la verdadera sabiduría está en acumular actos de amor puro, que son los únicos que pasan a través del fuego sin quemarse.
Sé que me escuchas y sientes que hay una verdad incómoda vibrando en tu pecho en este momento. Quizás tú también has estado ocultando tu falta de fervor bajo una máscara de corrección externa, por miedo a lo que Dios pueda pedirte si realmente le abres la puerta. Te entiendo perfectamente porque yo misma, tras la pérdida de mi abuela, descubrí con horror que mi fe era una herencia de costumbres y no un fuego que quemaba mis apegos. Sentí ese mismo miedo a descubrir que tras tantos años de estudios y oraciones, mi corazón seguía siendo un extraño para Dios. No estoy aquí para juzgarte, sino para decirte que ese peso que sientes ahora, esa inquietud que te quita la paz, es la mano de Dios intentando despertarte antes de que el tiempo se agote. Si en este mismo instante se detuviera el reloj del mundo y tuvieras que presentarte ante esa balanza de la que hablaba Santa Brígida, ¿qué es lo que realmente inclinaría el peso? ¿El amor ardiente que entregaste en secreto o las cadenas de oro de una vida que solo buscó su propio bienestar? Sé que lo que te he contado hoy pesa en el alma, pero no quiero que te marches con miedo, sino con una paz renovada. Jesús le dijo a Santa Brígida que su amor es capaz de derretir el hielo más antiguo si tan solo hay un destello de voluntad sincera. Recuerda las palabras del Maestro en el Evangelio de Juan: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esta promesa es para ti. No importa cuánto tiempo hayas vivido en la tibieza, el cielo sigue teniendo un lugar reservado con tu nombre, esperando a que lo reclames con un deseo ardiente que supere cualquier apego de este mundo. Para restaurar ese fuego en tu interior no necesitas grandes hazañas, sino empezar por la verdad más desnuda. Ve hoy mismo ante el sagrario y dile con sencillez: Señor, reconozco que mi corazón se ha enfriado, pon en mí el hambre de ti. Comienza a realizar pequeñas acciones ordinarias, un favor a un vecino, un momento de silencio, una renuncia a un pequeño capricho, pero hazlas con un amor total, como si de esa pequeña moneda espiritual dependiera tu salvación. Cada vez que elijas voluntariamente a Dios por encima de una comodidad material, estarás rompiendo un eslabón de esa cadena que Santa Brígida vio en sus revelaciones y estarás ganando tiempo de gloria. Como recompensa por buscar esta luz hasta el final de este mensaje, quiero entregarte un tesoro de gracia que transformará tu vida, las 15 oraciones de Santa Brígida. Jesús prometió que quien las reza con devoción durante un año verá cómo su tibieza se transforma en un fervor incontenible que agrada al cielo. Son palabras que recorren su pasión y que tienen el poder de liberar incluso a las almas de tu propio linaje que están esperando tu intercesión. Te invito a que hagas de estas oraciones tu refugio diario. Deja que cada una de ellas sea un peldaño de fuego que te eleve por encima de las sombras del mundo. Ahora tienes frente a ti una decisión que nadie más puede tomar en tu lugar. Puedes cerrar este vídeo y seguir viviendo en esa zona gris donde nada te quema pero nada te salva. O puedes decidir en este instante que tu alma no volverá a ser una sombra fría esperando en el umbral. El tiempo es un regalo que se nos agota sin previo aviso y cada minuto que pasas aquí es una oportunidad de oro para aligerar el peso de tu eternidad y asegurar tu encuentro con la luz. Si sientes que este mensaje ha encendido una chispa en tu interior, escribe: Señor, yo te deseo por encima de todo en los comentarios. Que sea tu primer acto de fe real hoy. Dale a me gusta como un compromiso espiritual para que esta advertencia llegue a más corazones que necesitan despertar de su sueño. Comparte esta revelación con esa persona que sabes que vive atrapada en las preocupaciones materiales. Podrías estar dándole la llave de su libertad eterna. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas revelaciones, donde seguiremos explorando los diarios de las santas para iluminar tu camino. Recuerda siempre que al final de la jornada, lo único que nos permitirá volar sin demora hacia el abrazo de Dios es el peso de todo lo que fuimos capaces de soltar por amor. Que su luz guíe cada uno de tus pasos. Soy Santa Esperanza y te espero en nuestro próximo encuentro con lo sagrado.